Saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Vamos a continuar hoy con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos descubriendo que cada milagro y cada enseñanza de nuestro Señor estaban totalmente relacionadas. Por algo el Señor hacía algún milagro. Nada de lo que hacía era casual. Todo estaba totalmente programado según el programa del Espíritu Santo, quien conducía a Jesús durante su estadía en la tierra. Durante sus 33 años Jesucristo fue conducido y guiado por cada enseñanza del Espíritu, es decir, a través de la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo trabaja con el escrito de la palabra. Cristo dijo, Él os guiará a toda verdad. Y en esta ocasión, Jesús había estado enseñando a sus discípulos. Había pasado esa parte que hemos hablado acerca del ciego a quien Jesús había sanado, y donde Jesús había dado una lección precisamente a los dirigentes religiosos que estaban enseñando cosas equivocadas en sus días, y que por esa razón la gente estaba en ceguera. Y ahora vamos a ver cómo el Señor cura a un muchacho que estaba endemoniado y lunático. ¿Qué cosa le había pasado a este muchacho? ¿Por qué estaba con ese espíritu mudo que no lo dejaba hablar y que luego lo echaba al fuego y luego lo sacaba del fuego al agua? ¿Qué cosa significa todo eso? ¿Y cómo es que Jesús presentó este milagro después de que llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan al monte para transfigurarse delante de ellos? En la transfiguración, Jesús había mostrado en pequeña escala lo que iba a ser la gloria de su reino. Pero para poder alcanzar esa gloria, habían 3 imágenes que se presentaron en ese monte. Hoy vamos a descubrir de qué se tratan esas 3 imágenes y por qué esto se relacionó con la curación de este muchacho endemoniado. Para entender esto, nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder comprender el mensaje que tienes hoy para nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el capítulo que nos convoca para el día de hoy se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 9. Después de que Jesús estaba conversando con los discípulos, Pedro le había dicho a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo. Y Jesús le había dicho a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No obstante, después de eso, el mismo Pedro comenzó a reprochar a Jesús cuando Jesús anunció su muerte y le dijo, tengo que ser crucificado y resucitaré al tercer día. Inmediatamente el apóstol Pedro, cuando escuchó eso, comenzó, dice, a reprenderle a Jesús y a decirle por qué Jesús estaba hablando de sí mismo como que iba a sufrir tanto. No le pareció esto a Pedro. Y entonces Jesús reprendió a Pedro. ¿Por qué? Bueno, Pedro le quería quitar la cruz a Cristo con estas palabras. Leamos un poco en el libro de San Mateo para poder entender, antes de ir a San Marcos capítulo 9, del incidente que estaba ocurriendo, porque es el preámbulo. San Mateo capítulo 16. Nos dice así el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate lo que Jesús les dijo a los discípulos. Les estaba anunciando que ya se acercaba la cruz y que los que iban a ser causantes de su suplicio iban a ser los dirigentes de su propio pueblo. ¿Por qué los dirigentes? Porque estos en su celo pensaban que Jesucristo les había venido a quitar el poder y la gloria, el dinero. Esa era su preocupación. La gente se va a ir con él, le van a entregar toda la economía
y nos van a dejar abandonados en manos de los romanos. Ese era su mayor miedo. Y por eso estos le persiguieron y le destruyeron, le llevaron hasta la cruz. Estas cosas son nuestras enseñanzas para no repetir las mismas acciones. Al tener en cuenta lo que pasó con la nación judía, el pueblo de Dios debe de estar ahora con los ojos bien abiertos, a fin de poderse dar cuenta con exactitud de los eventos que están ocurriendo delante, para no cometer el mismo error criminal de haber perseguido al Salvador que les quería ayudar. Ahora también el Señor enviará muchos mensajeros a nuestras iglesias para despertar al pueblo. Y en la persona de ellos, otra vez nuestro Señor Jesucristo volverá a ser perseguido. Debemos tener cuidado para no rechazar a esos mensajeros que llegarán a las iglesias proclamando el mensaje del tercer ángel, para no tener que volverlos a perseguir y crucificar de una forma simbólica para estos últimos días. Entonces tengamos cuidado. Tal es así que entonces Jesús había declarado a los discípulos que los dirigentes harían todo este mal con él. Entonces Pedro, y escucha bien esto lo que dice el verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Con esto, Pedro estaba quitando la cruz del camino de Cristo, y eso no podía ser. Quería hacer avergonzar a Jesús de la cruz. Como muchas veces Satanás quiere hacer avergonzar a los hijos de Dios de la cruz del Evangelio. La cruz es el Evangelio de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18, 17 y 18, el apóstol Pedro dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz es la Biblia. Es este libro que nos habla de la cruz. Y Satanás quiere hacernos avergonzar de este libro siempre, diciendo que no necesitamos tanto conocimiento para salvarnos, diciendo que este libro ya es para el pasado, no para el presente, y haciendo pensar que esto es para los retrasados mentales y no para la gente que tiene sabiduría y conocimiento y que vive la realidad. Para algunos incluso es tanta su ceguera que llegan a pensar que la Biblia es un libro de cuentos, mitos e irrealidades judías. Es increíble. Hemos llegado a un tiempo donde la gente ha perdido la fe en el libro. Y bien, entonces ahora Satanás utilizaba a Pedro, estaba hablando a través de Pedro. Pedro no se estaba dando cuenta. Minutos antes el Espíritu Santo había hablado por Pedro y Jesús le había dicho: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y luego declaró que le daría las llaves del reino para que atase aquí en la tierra o desatase con el Evangelio. Y ahora, minutos después, estaba diciéndole a ese mismo discípulo: apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no conoces las cosas que son de Dios. Satanás había tomado en ese momento a Pedro y Jesús estaba echando a Satanás que estaba tomando a Pedro lo estaba echando. Pero como estaba usando al apóstol, el apóstol salió disparado. Ahora bien, ¿qué nos indica esto a nosotros? El apóstol Pedro estaba mirando a medias. Por un momento confesaba que Jesús era el Mesías, pero en otro momento estaba negando ya el asunto de la cruz. No quería que Cristo tuviera que cumplir su papel de Mesías. Lo reconocía como Mesías y luego le decía: no hagas el papel de Mesías. Y esto se cumplió en el cielo, ¿correcto? Pero luego de eso, el discurso continúa y Jesús anuncia todo lo que pasaría y cómo el Hijo del Hombre, dice en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí dijo algo que dio inicio al incidente que hoy vamos a tomar. Verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, de entre sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora tenían que cumplirse estas palabras. Comenzaría por cumplirse con 3 de sus discípulos. Y el texto bíblico entonces comienza a hablar del monte de la transfiguración. Y nos vamos al libro de San Marcos para poder comprender allí
acerca de lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Dice así, San Marcos capítulo 9, versículo 2. San Marcos capítulo 9, versículo 2. Mientras nuestro hermano lo va poniendo, vamos leyendo de la Biblia. Dice así, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ahora sucedió un incidente muy prodigioso. Jesús se transfiguró, es decir, se transformó la figura de Jesucristo, cambió de parecer. El rostro que ellos veían ya no se veía, se vio un rostro divino, superior. Jesús se presentó ante ellos en esta ocasión como Él era en el cielo, con toda su gloria, para mostrarles a estos discípulos quién era en verdad Él, el Mesías. Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús se iba a manifestar como tal para poder fortalecer la fe de sus discípulos, porque se acercaba la hora crucial y tenían que tener la fuerza suficiente para que pudieran saber que Dios estaba con ellos, que no estaban solos. Hubiera sido difícil que soportaran los discípulos si Jesús no se hubiera transfigurado en esa ocasión delante de ellos. Esto les ayudaría, los fortalecería, porque Jesús les mostraría su gloria. ¿Y de qué manera Jesús nos muestra hoy su gloria para que podamos soportar justo frente a los linderos ya de la Nueva Jerusalén, cuando las leyes dominicales están muy cercanas y cuando el tiempo de angustia se avecina para el pueblo de Dios? ¿De qué manera el Señor nos ayudará de la misma forma como lo hizo con los discípulos? Vamos a ver y lo vamos a entender. Dice acá, subió con Pedro, con Jacobo y con Juan. Interesante saber con quiénes subió, ¿no? 3 de estos son los protagonistas de los escritos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro con sus 2 cartas, el apóstol Juan con sus 3 cartas, más el Evangelio, más el Apocalipsis. Y el apóstol Jacobo, que es Santiago, con su carta de Santiago. Entonces estos eran 3 principales que siempre caminaban con Jesús y quienes testificarían de Él en el futuro en relación con lo que habían visto y oído. Así que entonces los 3 subieron. ¿Y qué pasó cuando los 3 subieron hasta el monte? El monte ya entendemos que representa la casa del Señor, la iglesia. Y Jesús dice, subió a orar al monte. ¿Y qué pasó? A Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Versículo 3. Y sus vestidos de Jesús se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Quiénes dice que aparecieron en el monte de la transfiguración? Allí estaban Elías, Moisés y Jesús en el medio. Elías era la representación de los profetas del Antiguo Testamento. Era el espíritu mismo de la profecía. Ese mismo espíritu de Elías había descendido en Juan Bautista. De tal manera que entonces Elías representa a los profetas, porque fue el profeta más poderoso que conoció la historia en el Antiguo Testamento. Moisés, por su parte, representaba la ley, a los 10 mandamientos que Dios había dado. Por tanto, allí, en ese monte, estaba la ley y los profetas. La representación de ambas cosas. La gloria de Dios se estaba manifestando a través de la ley y los profetas. Y en el medio estaba Jesucristo, el Evangelio. Nosotros sabemos que la ley y los profetas testifican de Jesucristo. Cristo es la justicia completa de la ley y los profetas. En Él se cumplía todo. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente.
Libro de Romanos, capítulo 3. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál era su labor? Romanos capítulo 3, versículo 21. Nos dice así: pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que Jesús es el testimonio del cual dan la ley y los profetas. Cristo había dicho en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Esto qué significa? La ley y los profetas hablaban de Jesucristo. Cristo es tanto la ley como los profetas. En Jesús se cumplieron todos los mandamientos. San Juan 15:10 dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y todo lo que escribieron los profetas. Cristo declaró en San Mateo 5:17: no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, he venido a cumplir. Así que entonces, todo el testimonio de la ley y todo lo que escribieron los profetas se cumple en Jesucristo. Jesús les dijo lo mismo a los discípulos después de su resurrección en el libro de San Lucas capítulo 24, desde el versículo 40 en adelante, que en él se cumplía todo lo que la ley, los profetas y los salmos habían escrito. Así que entonces, Cristo era el cumplimiento de esa ley. Allí, en ese monte glorioso, se encontraban los profetas, la ley, y Jesucristo, el cumplimiento de ambos, que es el Evangelio. El Evangelio es el cumplimiento de la ley y los profetas, como dice el apóstol Pablo. Así que entonces, allí mismo estaba toda una representación del reino de Dios en miniatura. Jesús había sido claro cuando dijo las siguientes palabras. Libro de San Marcos. Fíjate lo que dijo allí Jesús y que se estaba cumpliendo delante de los apóstoles. San Marcos 9:1 también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Así precisamente era como se estaba notando el reino de Dios venido con poder. ¿Por qué? Porque se estaba notando que Jesús solamente estaba siendo testificado por la ley y los profetas, Elías y Moisés. Ahora, cuando estos bajaron, conversaban con Jesús y hablaban acerca de lo que le esperaba en los próximos días. Nos dice el texto, verso 4: y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. La nube, ¿a qué representa? Esa nube que apareció allí rodeándolos. La nube en el Antiguo Testamento, que acompañaba al pueblo de Israel de día y de noche, representaba la palabra de Dios, porque dice que el ángel de Jehová estaba en la nube y desde allí los conducía. Les decía a Moisés qué cosa es lo que tenían que hacer y cuáles eran las jornadas. De tal manera que así Dios acompañaba con su palabra a su pueblo. Hoy también la palabra del Señor nos guía de día por el camino de los mandamientos de Dios para poder hacer su voluntad. Y nos guía de noche. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida en que pasamos por pruebas, por tentaciones y dificultades. Y la Biblia es nuestra lámpara en esa oscuridad por la que pasamos para poder darnos consuelo y fuerza. Así entonces, la palabra del Señor representa la nube. Y desde la nube, dice, salió la voz de Dios, la palabra de Dios que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué interesante. O sea, lo que hablaba Elías, lo que hablaba Moisés, testificando acerca de Jesús, era la palabra de Dios que estaba testificando que Jesús era el Cristo, el Mesías. Interesante. De esta forma es como se puede entender que la palabra del Señor testifica en razón de que Jesús es el Mesías.
Tú no puedes creer así nada más en Jesús sin la palabra. Cristo dijo, hay otro que da testimonio de mí, el Padre, el que me envió. Él da testimonio de mí. Y luego dijo, las palabras del escrito son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Entonces Dios testifica de su Hijo a través de la ley y de los profetas. Esto es lo que se mostró en el monte de la transfiguración. Pero en esa ocasión esto solo fue una visión para poder hacer entender que no era simplemente la visión del momento lo que iba a dar credibilidad a los hijos de Dios, sino que esto era un símbolo de la palabra profética más segura. Por eso el apóstol Pedro, contándonos esa misma experiencia, en su segunda carta nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, fíjense lo que dice acá y cómo hace memoria de ese incidente. Versículo 16, dice la Escritura, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Imagínate, dice ahora la palabra de Dios que el apóstol Pedro decía, no creemos simplemente en fábulas que nos cuenten de un Mesías. ¿Por qué decía eso? Bueno, porque los dirigentes judíos habían contado fábulas acerca del Mesías. Y entonces ahora Pedro dice, no creemos como por fábulas, sino como habiendo visto su majestad. Verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Interesante. Así que entonces Pedro está contando del incidente. El Monte Santo, que representa la iglesia. Allí en la iglesia nosotros hemos escuchado la verdad, las doctrinas, las creencias de nuestra iglesia. Nos dicen que estamos en el camino verdadero, no estamos creyendo en fábulas, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Pedro sigue diciendo, verso 18 y 19, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y el verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? Más segura que lo que vimos en el monte. ¡Ah, interesante! Aquí hay algo que debe de dejarnos a nosotros bien en claro cómo es el plan de la salvación, ¿correcto? Aquí dice el apóstol Pedro, es verdad que vimos la gloria en el Monte Santo. No estamos creyendo en mentiras. Para nosotros está más que claro el asunto. Nadie nos va a hacer dudar. Sabemos lo que hemos visto. Sin embargo, dice Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué te parece? Así que entonces, más seguro que haber visto la visión, según el apóstol Pedro, es la palabra profética que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque dice que a través de ella, el lucero de la mañana, que es Cristo, nacerá en nuestros corazones. Ese lucero de la mañana que ellos vieron en el monte, porque allí Jesús se transfiguró, cambió su aspecto por completo. No era el aspecto común que ellos veían todos los días. El aspecto de Jesucristo en esta ocasión había variado. No era el mismo aspecto que normalmente ellos habían contemplado. Jesús se estaba mostrando en toda su gloria y en todo su esplendor. Nos dice también en el libro de San Mateo, capítulo 17. Vamos al libro de San Mateo para hacer comparación de lo que sucedió en aquel día.
Dice así, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Y más aún, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Interesante. Así que entonces dice que el rostro de Cristo se cambió como el sol, resplandecía, y sus vestidos se pusieron blancos. Y entonces Pedro dijo: es bueno que hagamos 3 enramadas. Bueno, las ideas que ellos tenían de los mitos olímpicos, ¿no? Donde se creía que los dioses vivían ahí entre las grandes enramadas. Vamos a hacer 3 enramadas para ustedes. Pero él solo hablaba porque estaba espantado, dice el texto bíblico. Pero eso no es todo. Nosotros podemos seguir leyendo en el libro de San Lucas, capítulo 9, acerca de este mismo incidente, pues los 3 evangelistas escriben acerca del mismo incidente del monte de la transfiguración. Escucha lo que dice aquí la palabra del Señor. San Lucas capítulo 9. Fíjate lo que dice acá, versículo 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Fíjate lo que está diciendo el texto acá. La apariencia de su rostro se hizo otra. Y entonces, ¿qué pasó? Y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando dice que la apariencia de Jesús cambió y se hizo otra, como la del lucero de la mañana, estaba siendo representado su rostro como el rostro original, como lo que Él es en el cielo. De hecho, los discípulos quedaron totalmente atónitos. Tanta era la belleza suprema que estaba en Jesús, que resplandecía como el sol, una luz potente y poderosa. Y entonces, ¿qué pasó? Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaban, dice? Los profetas y la ley hablaban acerca de lo que pasaría con Jesucristo. Así las escrituras, la ley y los profetas testifican de Jesús. Tú no puedes aprender de Cristo sin la ley y los profetas. Cualquiera que te diga: ven a la iglesia, con que estés en la iglesia, con que estés bautizado, tú ya estás salvado, ya estás en la casa gloriosa. No, señor. Jacobo, Pedro y Juan estaban en la casa de Dios, en el monte santo. Porque monte, ya sabemos, Isaías capítulo 2, verso 2 y 3, representa la iglesia. Así que entonces, no basta con que tú entres a la iglesia, no basta con que sepas que las doctrinas de la iglesia son las correctas, no basta que conozcas acerca de lo que Dios pide de ti a través de la iglesia. El apóstol Pedro estaba siendo claro: estamos seguros que ese monte donde habíamos subido ese día con Jesús era el monte santo, no lo dudamos. Es decir, es la iglesia de Dios. No podemos dudar, ¿por qué? Porque todas las doctrinas nos indican que es la iglesia del Señor. Podemos ver la gloria en esa iglesia. El testimonio lo da claramente toda esta organización eclesiástica. Nació, de acuerdo con la profecía, para 1844. Tiene las doctrinas interesantes. Tiene una institución y una organización supremas. Todo es una gloria completa que representa al reino de los cielos. Hemos visto todo eso, dice Pedro, pero no es suficiente. ¿Por qué? Tenemos la palabra profética más segura.
No basta con que estés en la iglesia verdadera. No basta que estés en el monte correcto. No basta que veas la gloria de Dios a través de que esa iglesia cumple con los designios divinos. También necesitas vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la ley y los profetas. Tienes que escucharlos, tienes que vivir de sus palabras. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías testifican acerca de Jesucristo. Si tú no estudias las Escrituras, imposible es que escuches directamente de la voz de Dios que te diga que Jesús es su Hijo amado y que en Él tiene contentamiento y que por eso Él es el ejemplo, el modelo, la esperanza para nosotros. De lo contrario, nada habrás hecho. Miles piensan que porque han entrado bautizados a la iglesia ya están salvados, que ya no hay más nada que hacer. Por gracia soy salvo, todavía dicen, ¿no? Pero acá este texto, esta enseñanza nos está diciendo que no es suficiente. Porque cuando no escudriñamos la palabra, no tenemos nada para testificar. Es por eso que Jesús, después de que se transfiguró, les dijo: no hablen nada hasta que yo resucite. En otras palabras, no podrán hablar nada, era la orden. No podrán testificar nada hasta que se cumpla la Escritura, hasta que vean que todo lo que dice el Escrito se cumplió en mí. Eso estaba diciendo Jesús. Así que antes de que nosotros podamos testificar, y eso pasó precisamente con Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué pasó? Ellos no pudieron hablar, no pudieron testificar de Jesús, sino hasta después de que resucitó y ascendió al cielo, y en el Pentecostés descendió el Espíritu Santo, y entonces pudieron testificar. Así que entonces todo se cumple al pie de la letra como Jesús lo dijo. Fíjate ahora más en esto. Verso 31 y 32. 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Miren, estos estaban, dice, de sueño, pero algo pasó y se les fue el sueño y ya no durmieron más. ¿Qué cosa pasó? Fíjate lo que dice acá. Estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ajá. Para que una persona no se duerme en la fe, necesitamos hacer algo. ¿Qué? Escuchar a Elías y escuchar a Moisés, la ley y los profetas. Cuando se escucha la ley y los profetas en el monte glorioso y santo, el resplandor de la gloria de Dios no deja dormir. Tanta es la iluminación que se presentó en ese momento que parecía de día, y de día nadie duerme, de noche todos duermen cuando está oscuro. Así que para despertar a alguien, cuando veas que tu iglesia se está durmiendo, ¿con qué la vas a despertar? Con la ley y los profetas. ¿Qué parte de la ley y los profetas? Daniel y el Apocalipsis, que son los libros que Dios ha dado para que la iglesia esté despierta. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Para poder estar despiertos, solamente queda un camino: estar atentos a la profecía. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13. ¿De qué manera vamos a estar atentos y despiertos para no dormir? Fíjate bien lo que dice y escucha por favor, versículo 11. Romanos 13:11 dice así la Escritura: y esto conociendo el tiempo el tiempo profético, esto sabiendo en qué tiempo estamos, que es ya hora de levantarnos del sueño. Cuando conoces el tiempo de la profecía, te levantas del sueño. Porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado, ha llegado el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así que entonces ellos estaban despiertos cuando estaban viendo la gloria del Señor. No había otra forma de que estuviesen despiertos. De otra manera no puede estar despierto el pueblo de Dios. Sigue diciendo más. Y sucedió que apartándose ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd.
Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y es que Jesús les había dado la orden. Les había dicho, no digan nada hasta que resucite. Qué bonito, ¿no? Es que estas cosas comienzan a encajar perfectamente de acuerdo con lo que el Señor había enseñado. Vamos al libro de San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9 y seguimos leyendo allí. San Marcos capítulo 9. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó Jesús que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, diciendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí estaban manifestando todavía falta de conocimiento. Respondiendo Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él, refiriéndose a Juan el Bautista. Muy bien, una vez que sucedió eso en el monte, que habían visto la gloria del Señor y que habían escuchado la voz que testificaba en favor de Jesús, bajaron al día siguiente ya al amanecer. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a donde estaban los demás discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Bueno, estos escribas y fariseos siempre estaban al acecho con los discípulos o con Jesús. Cuando veían a los discípulos de Jesucristo que estaban predicando, anunciando el Evangelio, se acercaban a molestarlos. Y les decían, ¿por qué ustedes están predicando ese Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde están sus credenciales? ¿Dónde está el permiso que ustedes tengan para poder predicar al pueblo? No los dejaban en paz, los fastidiaban constantemente. Obviamente los discípulos pues no conocían igual que su maestro todavía, pero estaban aprendiendo. Sin embargo, estos dirigentes inmediatamente decían, lo que pasa es que estos no conocen mucho, estos solamente son seguidores. Esta gente ni siquiera sabe. Claro, Jesús puede enseñar bien, Jesús conoce, pero estos no conocen mucho. A ver, ¿ustedes qué saben? Y trataban así de fastidiarlos, de no dejarlos en paz, para hacerlos avergonzar. Así querían hacer de cuenta que ellos solo eran seguidores y que solo Jesús es el que conocía, pero ellos solamente repetían lo que Jesús decía. Estos eran tremendos, ¿no? Pero si veíamos las cosas al revés, estos mismos dirigentes tampoco sabían nada. Ellos solo seguían lo que sus superiores les decían. Ellos solamente repetían lo que decía Anás y Caifás, porque ellos ni siquiera eran dueños de sí mismos en lo que conocían. Para remate del colmo del asunto, la gente que los escuchaba a ellos tampoco sabía nada. No hablaban por ellos mismos, solo decían, momentito, los dirigentes dicen, la organización lo dice, la organización manda, ustedes están fuera. Esa era la forma en que estos hablaban. Pero esta gente era así, pues, estos nunca iban a aprender, porque estos eran simplemente gente necia, que tenía la mente cerrada a la verdad porque no querían escudriñar las Escrituras. Y ahora estaban discutiendo con los apóstoles que habían quedado con los discípulos que no habían subido al monte. Y estaban haciéndolos quedar en vergüenza. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Fíjate por qué. Sigue diciendo el texto bíblico. San Marcos capítulo 9, versículo 15. Si ya lo tenemos, ¿no es cierto? Vamos a leer allí para que todos podamos ver. Dice el texto bíblico, verso 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Jesús les dijo ahora a los escribas, ¿qué cosa discuten ustedes con mis discípulos? Vengan aquí, hablen conmigo, en otras palabras. ¿Quieren saber algo? Pregúntenme a mí. ¿Por qué se enfrentan con ellos? ¿Por qué ustedes tratan de atacarlos a ellos? ¿Y por qué tratan de ponerlos en división contra mí? Ese era el plan de Satanás, divide y vencerás. Constantemente iban a fastidiar a los discípulos. ¿Por qué tu maestro hace esto? Iban a Jesús y le decían, ¿por qué tus discípulos hacen esto?
Bien que se les podía decir a ellos: ¿y ustedes por qué hacen lo que hacen? ¿Quién los manda? ¿Y por qué sus dirigentes dicen una cosa allá en la principal cabeza y por qué ustedes dicen otra cosa acá? Sí, porque decían cosas distintas. Dentro de sus dirigentes habían unos que decían una cosa y habían otros que decían otra cosa. Por ejemplo, los fariseos creían en los fantasmas y la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, ni en el juicio, ni en la segunda venida de Cristo. Así que eran doctrinas que chocaban. Era como decir en este tiempo: un grupo de dirigentes cree que deben haber pastoras. Otro grupo de dirigentes dice que no van a haber pastoras. Otro grupo de dirigentes dice: no hay que aceptar todo al pie de la letra con la ley y el testimonio. Otro grupo de dirigentes dice: tiene que ser todo a la ley y al testimonio. Otro grupo de dirigentes dice: podemos tener homosexuales en el púlpito, no hay ningún problema. Y otro grupo de dirigentes dice: no podemos tener ningún homosexual en el púlpito. Pero nadie se entiende. Todos ellos estaban enredados y sin embargo se atrevían a venir a decir a Jesucristo y a sus discípulos: ¿por qué tú o por qué aquel? Estos querían crear división, pero andaban más divididos que la misma división. Es increíble. Así es como los mentirosos siempre caen. Sin embargo, Jesús los estaba ayudando porque quería sacarlos de su mentira para poderlos guiar a la verdad, que es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará de vuestras mentiras y errores. Pero estos no querían. Estaban tan pagados de sí mismos que no querían hacer nada por acercarse a la verdad. Sin embargo, la misericordia de Jesús se seguía extendiendo a ellos para quererlos rescatar. La misericordia de Cristo hasta el día de hoy se sigue extendiendo a través de su palabra. Los que van llevando este mensaje de la palabra de Dios son prácticamente representantes de la verdad que viene del cielo, de Cristo Jesús, de nuestro Salvador. Tal es así que entonces la palabra del Señor hoy testifica. Y eso es más que suficiente. Y los que ahora sean dirigentes para esta época tienen aquí una enseñanza hermosa. El dirigente que es manso y humilde como su maestro aceptará la enseñanza. El dirigente que no es manso y humilde sentirá que lo están atacando y pensará que lo están criticando. En lugar de razonar como Dios razona, razonarán como su corazón razona. Y verán guerra en la verdad de Dios en lugar de ver vida en la verdad de Dios. Estos dirigentes no captaban la enseñanza de Jesucristo, que quería rescatarlos de su error. Lo veían como enemigo y como competencia en lugar de verlo como una luz que venía para salvar. Increíblemente, Satanás había cegado hasta el punto en que ahora Jesús iba a ilustrar su condición para rescatarlos. Dice el texto bíblico, versículo 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿Qué cosa dijimos que era el espíritu mudo? ¿Te acuerdas? Un espíritu mudo es aquel espíritu que hace que no puedas hablar. Y habíamos comparado esto con los dirigentes del pueblo de Israel, del pueblo judío en tiempos de Jesús. Este jovencito estaba representando a estos dirigentes, que no estaban testificando en favor de la verdad que decían creer. Habían escuchado la verdad, habían visto la gloria de Dios estos dirigentes, sabían que eran el pueblo de Dios, pero estaban mudos, estaban callados, no estaban hablando. Y Jesús iba a representar eso en los apóstoles, a quienes les dijo: silencio, no van a hablar nada hasta que yo resucite, hasta que sea testificado todo lo que dice el escrito de mí. De igual manera estaba haciendo ahora con los dirigentes para que estos captaran la idea y pudieran hablar de Jesucristo como debía de ser, testificando en su favor de que las profecías hablaban del Mesías tal y conforme en Jesús todo se estaba cumpliendo. Pero estos parecían estar demasiado ciegos, mudos y sordos. El libro de Isaías, capítulo 56, nos dice claramente cuál es la condición de mudez. Isaías capítulo 56, fíjate lo que dice allí el profeta, y precisamente para los días en que Jesús tendría que llegar al mundo. Versículo 10, Isaías 56, sus atalayas son ciegos. Los atalayas eran los que tenían que dar la voz de la trompeta y la alarma, los dirigentes del pueblo. Hijo de hombre, se le dijo a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya.
Todo aquel que conoce el Evangelio para este tiempo y las profecías es un atalaya del Señor, que tiene que anunciar: si tú no amonestares su sangre, demandaré de tu mano, decía el Señor. Ezequiel capítulo 33. Luego sigue diciendo más: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir. Bueno, estas palabras son un poco fuertes de parte del Señor, pero Dios le llama perro a aquel que, conociendo la luz, prefiere volver a su vómito. No quiere hablar de la luz, ha dejado la luz, como el perro que vuelve a su vómito. Es decir, todo aquel que haya conocido las doctrinas de la verdad del mensaje profético de la Iglesia Adventista del séptimo día y no testifica de esa verdad, es llamado un perro mudo. ¿Por qué? Porque ha vuelto otra vez a su vómito, a dejar el mensaje de Dios para seguir el mensaje falso. Y ya no testificar las profecías, sino decir simplemente lo que las demás iglesias caídas dicen. Solo cree y nada más. Ya no quieren hablar de la verdad que testifica la ley y los profetas, Moisés y Elías. No quieren exaltar a Jesús, porque cuando Elías y Moisés hablaban, dice que hablaban de cómo Cristo sería exaltado, su partida en la cruz del Calvario. De eso hablaban. La ley y los profetas hablan de eso, pero cuando dejaste la ley y los profetas y te vas tras las creencias totalmente opuestas a la palabra de Dios, que dicen solo cree y nada más cree, como dicen las iglesias que no tienen la ley de Dios, entonces te has apartado del camino y no glorificas a Dios. Entonces se dice de ti perro mudo que no puede ladrar. Es un término fuerte. Es claro que Dios lo pone allí, es su palabra. No vayas a creer que este predicador, porque él es el que está hablando, él te lo está diciendo. Porque sí, hay gente que dice, ya está criticando. No, Señor, no hables lo que no conoces, porque tú no estás en la persona que está hablando. Así que no puedes decirlo. Serías un acusador, difamador y mentiroso. No te atrevas. Porque el que lleve el mensaje, todo lo que está haciendo es testificar de lo que dice la luz, para llamar a reflexión. Y aún muchos de los mensajes que se predican por parte del que predica también son para él, puesto que él también es un hombre pecador que necesita la ayuda de Dios. Así que no te equivoques. Cuando Moisés iba dirigiendo al pueblo de Israel, aunque era el caudillo que Dios había puesto y por su mano hacía muchos prodigios y milagros, este Moisés, tú no ves en ningún momento que haya bajado una nube y le haya dicho: Moisés, sube a la nube, tú corre en la nube, que los demás caminen, que se malogren los pies con las piedras. Tú no, no, Señor. Las piedras que herían al pueblo lo herían a Moisés. Así que el que predica y los que oyen, todos necesitan ser perfeccionados por la verdad. Aún el mismo Jesucristo, que nunca cometió un error ni un solo pecado, decía: yo por ellos me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17, 16 y 17. Así que no nos equivoquemos. También el que predica necesita de la ayuda de Dios. Todos aquellos que llevan el Evangelio. Sus atalayas perros mudos, dice, verso 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Qué les parece? Ahora, ese espíritu mudo representaba a esos atalayas, a esos escribas que no estaban haciendo la labor de Dios como debía de ser, y encima estaban criticando a esos que le ayudaban a Jesucristo, que eran sus discípulos, tratando de buscarles el mínimo defecto. Y cuando vieron que no pudieron curar a este hijo de este hombre, se burlaban de ellos. Seguimos leyendo. Regresamos al libro de San Marcos, al versículo 18. El cual donde quiera que le toma, dijo el Padre a Jesús, el padre de ese hijo que estaba enfermo, es decir, endemoniado, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Verso 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora, fíjate lo que estaba pasando en esa ocasión. Vamos hasta el libro de San Lucas y veamos cómo San Lucas registra esta historia. Tenemos el libro de Lucas, ¿no es cierto? Veamos cómo se registra allí la historia para que podamos comprender. Nos dice allí que algo más se mencionó. Lucas 9:38. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Verso 39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Verso 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Qué cosa estaba pasando con este muchacho? Dice que venía el mal espíritu y lo tomaba. Y entonces lo hacía echar espumarajos. Prácticamente se notaba el endemoniamiento. Y lo he traído ante tus discípulos y no pudieron hacer nada. Por eso los escribas se burlaban, porque veían que los discípulos no podían hacer más. Algo estaba faltando obviamente a los discípulos. Pero estos se aprovechaban de eso, porque veían que los discípulos no estaban lo suficientemente todavía capacitados para cumplir una misión. Les faltaba crecer. No obstante, Jesús les había dado muchas lecciones. Por eso los reprendió. ¿Por qué? Porque a pesar de que recibían las lecciones los discípulos, dudaban. ¿Por qué dudaban? Por culpa de los dirigentes judíos que andaban diciendo cosas para contrarrestar lo que Jesús decía y la gente estaba confundida. Por esa razón estos discípulos no estaban claros en sus ideas y no se enfrentaban como debían a los dirigentes. Mientras Jesús se los enfrentaba diciendo, apenas llegó y los vio a los dirigentes ahí, ¿qué discuten ustedes con ellos? En cambio los discípulos no. Los discípulos todavía como estaban en el vaivén de si será, si no será, de repente los dirigentes, es que ellos son los que defienden la organización cuando Jesús mismo estaba allí siendo parte de esa organización. Ellos estaban en duda, todavía sentían temor y pensaban que se podían estar equivocando. Así que hasta cierto punto todavía les quedaba el error de la reverencia supersticiosa hacia esos dirigentes. En lugar de verlos como almas también para salvar a esos dirigentes, Jesús los miraba como almas para salvar también a ellos. Y por eso les decía, ¿qué discutís vosotros con ellos? ¿Qué queréis saber? Eso era lo que Jesús decía. Hablen conmigo. Hablemos con el escrito está. A ver qué cosa dice la palabra. ¿Por qué te aprovechas de los otros? ¿Por qué les haces creer? ¿Les metes cuento? ¿Hablas difamaciones contra mí? Dices lo que te da tu gana. ¿Por qué? ¿Por qué no eres valiente y te enfrentas conmigo? Eso estaba diciendo Jesús. Pero los discípulos tenían miedo a hablar así, porque creían que estaban faltando el respeto a las autoridades. Y olvidaban que eso no era falta de respeto, sino verlos como almas también para salvar, puesto que eran también tan pecadores como ellos mismos. ¿Qué tenían más de especiales ellos? Nada. Eran seres humanos comunes y corrientes como cualquier otro. El cargo solo era para su momento. El cargo y la autoridad, escúchalo bien, no tienen nada que ver con el asunto de tu salvación. Puede ser el presidente de la Asociación General, de la Misión, de la División, de la Unión, puede ser el director de la iglesia, puede ser quien quiera que tú seas, pero en asuntos de salvación, cuando hablamos de la doctrina de la palabra del Señor, ahí se acabó tu cargo. No vale para nada, porque en cuestiones de salvación todos vosotros sois hermanos, dice la palabra del Señor. Cuando se tiene que hablar de salvación, nos sentamos para poder enseñarnos la Biblia de tú a tú. Cuando llegue el momento del cargo para las actividades administrativas de la iglesia, entonces todo cambia. No te equivoques. Quiero decir muy bien con eso que, aunque estemos frente a la autoridad de la iglesia, cuando estamos con la Biblia hablando de doctrina, ahí podemos hacer las preguntas que queramos y presentar el escrito está. Eso no nos va a quitar el respeto hacia la persona,
le llamaremos por el título que posee. De ninguna manera menospreciaremos al otro, pero en cuestiones de discusión de la palabra tendremos que presentar lo que tenemos que decir sin ningún temor. Cuando Dios levantaba algún mensajero del pueblo para hablar a los dirigentes, les llamaba la atención de la misma manera que lo hacía con el pueblo. Pero nunca jamás traspasaba la línea del respeto, porque respetos guardan respetos. Así que todo tiene su línea y su momento. Honrad al rey, respetad al que tiene cargo, dice el apóstol, a cada quien según lo que tiene. Así que la honra administrativa nunca se pierde. Pero en los momentos de hablar de la salvación, las cosas se hablan claras, transparentes. Muchos, dice la mensajera de Dios, cuando veían a Juan el Bautista, veían que daba mensajes tan cortantes como una espada de dos filos. Y había gente que temía cuando veía a Juan hablar así. Pero cuando se acercaba con Juan, las cosas eran distintas. Una cosa era hablar de la doctrina, presentar la verdad con toda su fuerza, y otra cosa es el momento en que se tiene que emplear las reglas de la cortesía que no le faltan al cristiano. Y se acercaban, por favor, tomen asiento por acá, tome asiento por allá. Y veían otra persona que parecía tan distinta de esa que estaba hablando. ¿Por qué? Porque las demás reglas, todo entraba dentro de lo que era el servicio. El momento de hablar la verdad se tenía que hablar con la autoridad del cielo. Así que nunca confundas las cosas. No pienses que aquel predicador, porque te habla de las profecías con fuerza, te dice las cosas como tienen que ser, por eso le caes mal. No, señor. Porque el día que te encuentres con él, todo cambia y va a conversar contigo, y va a tratar contigo, y va a enseñarte de acuerdo a como tú preguntes. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois hermanos. Así era Jesús. Así son sus seguidores. Qué bonito, qué maravilloso. Miren todo lo que aprendemos en una sola lección. Muy bien. ¿Qué nos sigue diciendo el texto bíblico? Regresamos. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Verso 41. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Verso 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Jesús dice, reprendió al espíritu inmundo. Para que pueda salir el espíritu inmundo que trae la mudez, se tiene que hablar con fuerza. Jesús dice acá, reprendió. Hay ocasiones en que se tiene que presentar el evangelio con esa fuerza para que salga el espíritu inmundo de los oyentes, aún del mismo dirigente y del pueblo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, por más de que sea el pueblo de Dios, por más que sea el objeto más querido de Dios, es una iglesia a la cual hay que reprender, corregir y amonestar para que crezca derechita. Así lo declara la palabra de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 13. Hay gente a quien no le gusta cuando se predica la palabra, y Dios pone el testimonio de reprensión, el don de la reprensión, de la exhortación en algunos. Hay incluso dirigentes que se levantan en la iglesia y dicen, a mí nadie me tiene por qué reprender. ¿De qué me van a reprender? Y sin embargo ya están reprendiendo ellos cuando están hablando así. Ellos sí quieren reprender, pero no quieren ser reprendidos. Es increíble. Aquel que diga que la iglesia no necesita reprensiones, está diciendo en otras palabras que la iglesia es pura, santa y perfecta, y eso no existe. La iglesia militante no es la triunfante, somos la iglesia militante, y solo seremos la triunfante cuando finalmente la iglesia haya salido del pecado para entrar a la santidad de la vida eterna. Así que mientras estamos en esta tierra, somos militantes. Pelea la buena batalla de la fe, dice el apóstol Pablo. Milita aquella obra a la cual fuiste llamado. Así que entonces no nos equivoquemos, somos la iglesia militante, no somos la triunfante. Y una iglesia militante es una iglesia con defectos, con errores todavía e imperfecciones. Nadie, ni el presidente de la asociación general, ni de la misión, ni de la asociación, ni la división, ni la unión, pueden levantar y decir, levantando su mano, que ellos sean perfectos y santos y no necesitan reprensiones. El día que digan eso, por decir paz y seguridad, les viene destrucción repentina. Así que la iglesia es una iglesia que está marchando en la militancia, y tenemos que pensar que necesita ser reprendida, aconsejada y amonestada.
Por eso los que dicen que la iglesia, el pueblo del Señor, se ha convertido en Babilonia, están equivocados. La iglesia del Señor no es Babilonia, es Laodicea, y por lo tanto necesita ser reprendida. A la Odisea se le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La diferencia entre Babilonia y la Odisea es inmensa. ¿Por qué? Fíjate en esto. La Odisea es una iglesia tibia, conoce la verdad, tiene la verdad, pero no la estudia por sí mismo, solo la oye, tiene la verdad como institución, conoce la verdad como institución, pero no conoce como individuos. Por eso de ellos se dice: tú dices soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Mentira, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y se le ofrece: yo te ofrezco vestidos blancos, oro fino, colirio para que veas. Así que la Odisea es una iglesia que tiene la verdad, pero que como miembros no la están escudriñando. Son como la iglesia judía, que no se parecía en nada a las paganas. Las paganas eran Babilonia antigua. Ellos eran la iglesia judía. Y esta iglesia judía tenía mucha luz, bastante luz. Había full conocimiento, pero ellos no lo adquirían. Tenían el conocimiento en libros y bibliotecas, pero no lo leían. Así también es la Odisea. Tiene mucho en conocimiento. Tiene todos los libros del espíritu de profecía. Tiene la Biblia, pero no la lee, no la estudia. La desperdicia. Ese es el problema de la Odisea. Por eso se dice: eres tibia, no eres ni fría ni caliente. ¿Ah? De vez en cuando estás del lado frío, de vez en cuando estás del lado caliente. Fíjate lo que se decía de este muchacho. Regresemos al libro de San Mateo. Tenemos la de San Mateo, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice en San Mateo en relación con lo que hacía este demonio con este muchacho. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. A veces estaba frío y a veces estaba en el lado caliente. Así estaba, ¿no? Al vaivén. La Odisea no se decidía ni frío ni caliente. Eso es lo que hace el demonio según este texto bíblico. Esa es la condición. Y por eso la iglesia de la Odisea no es Babilonia, querido hermano. Babilonia no tiene la verdad. Sin embargo, en Babilonia pueden haber muchos sinceros que van a pasar a ser el pueblo de Dios. Así que de ahí se va a llamar: salid de ella, pueblo mío. Por eso se le dice que salga, porque ahí no tienen la verdad. Pero la Odisea sí tiene la verdad. Por eso no le puedes decir que salgan de la Odisea, sino que salgan de ser laodicenses. ¿Y cómo se hace eso? Cuando se le predique el tercer ángel. Y por eso los que predican el tercer ángel siguen siendo la iglesia adventista. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 3 nos dice que aquellos que predican, ¿dónde están y cómo los tienen? Fíjate, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La Odisea necesita reprensión, como te podrás fijar. Y luego dice así, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús allí? En la puerta. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea tiene a Jesús afuera de la iglesia. No lo quiere recibir, le dice que es disidente, divisionista, cismático, lo critica, lo difama y hasta busca crucificarlo. Así es la Odisea. Todos los que llevan el evangelio del mensaje de los tres ángeles representan a Cristo para estos últimos días. La mensajera de Dios dice: en la persona de sus discípulos Cristo volverá a ser perseguido. Y esos son su pueblo. Y a los que predican el mensaje de los tres ángeles se los tiene afuera y se les dice que están buscando otra organización, que no son de la iglesia, se los niega. Así, descarada y atrevidamente, pues son atrevidos los laodicenses, ¿no? Son atrevidos para decir: soy rico, tú no me vas a venir a enseñar a mí. Tú eres el que está fuera de la iglesia, estás fuera de la organización, no te voy a escuchar. Ese es el clásico laodicense, ¿no? Su olor lo precede. Lamentablemente, pero eso no significa que este no tenga esperanza. Hay que reprenderlo duramente para que sea sano en la fe laodicense.
Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y puede que esos mensajes de reprensión no le gusten a la odicense. Tito capítulo 1, versículo 3 es claro cuando dice así lo siguiente, la palabra del Señor. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué cosa pedía Pablo, dice a Tito? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Te das cuenta? Necesitan reprensión la iglesia de la Odisea. Y por eso Jesús, para poder sacar el espíritu mudo del muchacho, reprendió al demonio para que lo deje en paz. Regresamos al texto. Y sigue diciendo, verso 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, le dijo el hombre, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Verso 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjate lo que dice acá. Los discípulos no le podían sanar. Y es que los discípulos estaban con falta de conocimiento, falta de fe. No tenían la fe por ellos mismos. Solo escuchaban a Jesús cuando estaba dando sus instrucciones, pero estaban mareados por las falsedades de las doctrinas que eran lunáticas de los fariseos y saduceos. Esas doctrinas los tenían lunáticos a ellos también, porque no los dejaba captar. Entonces, mitad predicaban la verdad, mitad predicaban lo que decían los fariseos. Así era. Así, bueno, el mensaje sí, eso es lo que Jesús está diciendo. Pero esa partecita que no se sujeta a los dirigentes, eso pues, Jesús debería de ser un poquito más humilde, ¿no? Debería sujetarse, no importa que ellos estén mal ahí, calladito nomás. Con eso ganaría más, haría mucho más. Esos prejuicios no dejaban que los discípulos pudieran tener todo el poder del Espíritu Santo como para reprender a los espíritus inmundos. Así que el espíritu inmundo se burlaba pues de ellos por eso, porque el espíritu inmundo decía, claro, ustedes creen en parte de lo que dice Jesús, nadie dice que no, le creen sus parábolas y todo lo demás que les enseña, pero ustedes no la están captando, ustedes no se dan cuenta de que ustedes están dependiendo todavía de esos dirigentes que no les predican la verdad y viven todavía de sus enseñanzas lunáticas. Así que se burlaba de ellos y no salía del muchacho. Así que este hombre dijo, le he traído a tus discípulos, no han hecho nada por él. ¿Qué pasó más? Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿te das cuenta? No creían pues. Y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Fíjate lo que les dijo Jesús acá. Si solo tuvierais fe como un granito de mostaza. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la parábola del granito de mostaza? Si solo tuvierais fe, en el escrito está. Si solo creyeseis en lo poquito que el escrito dice. Nada más. Solo cree lo que está escrito. No le busques otra interpretación. Síguelo al pie de la letra. Así de sencillo. ¿Para qué tan complicado? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a toda una iglesia, pásate para acá, y se pasaría. Porque con el escrito está, los que son la iglesia se unirán. Cuando tú predicas el evangelio, y hay gente que te escucha dentro del pueblo del Señor y fuera de él, toda esa gente que escucha el evangelio es la eclesía, la congregación, el pueblo de Dios. Y si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a toda esa gente solo lo que dice la fe, la palabra de Dios, el escrito está. Puede ser el que menos conoce en la iglesia o el que más conoce, pero si solo presentas el escrito está, la fe, el granito de mostaza, tú le dirías a todo ese monte, trasládate, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Es la palabra de Dios la que hace todo posible, no es el hombre.
Termina diciendo el texto, verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno, estudio de la palabra del Señor. Conocimiento, se ayunaba para entender mejor la Biblia, se oraba para buscar la dirección del Espíritu Santo. Maravilloso. Hemos aprendido un tema radiante en el día de hoy. Tenemos mucho para aprender de la palabra de Dios. Dios quiere que cada palabra quede grabada en nuestra mente y corazón. Le vamos a pedir a Jesús de rodillas que Él nos ayude para que podamos nosotros alcanzar aquello que Jesús nos promete, darnos su Santo Espíritu en abundancia, conocer de la verdad para poder alcanzar la libertad en Cristo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das, Señor, a conocer tanta luz, tanta verdad y tantas maravillas. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a atesorar estas palabras en nuestra mente y corazón, que podamos aprender a tus pies cada día de nuestras vidas a través de tu santo libro, para que estas palabras, Señor, sean el motor que impulsa nuestras acciones, a fin de poder luego testificar, Señor, sin mudez acerca de tu verdad, para que el mundo conozca, Señor, que hemos recibido de ti la vida, la salud, y que hemos recibido de ti, Señor, la verdad que nos hace libres. Quédate con nosotros en el día de hoy, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema maravilloso más, un milagro más en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del magazine de Buena Fuente del Último Llamado Divino con los mensajes de Daniel y el Apocalipsis. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987. Estamos también a través de YouTube, 9:03 de la tarde, con Daniel y el Apocalipsis. Así que corre la voz. Pásale la voz a todos tus amigos que en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino estamos pasando los mensajes de la vida de Cristo. Dios te bendiga y te acompañe. Amén.